Y bueno, les quiero comentar que el Café Científico es una iniciativa, pretende tener un espacio de acercamiento a las ciencias sociales, a las ciencias naturales, a las ciencias exactas. Aquí estamos en un ambiente entre amigos, en donde de una manera muy en confianza vamos a escuchar el mensaje que el especialista invitado nos trae. Siéntanse con toda confianza para poder participar. No estamos en el auditorio de nuestras escuelas, en laboratorios, en aquellos ambientes científicos en donde a veces nos da temor practicar porque pensamos que se van a reír, pero no tenemos la misma confianza que aquí, en este ambiente, con una cerveza, con una limonada o con un café, que puedan estar con nosotros. Quiero comentarles que en esta ocasión tenemos a Sergio de Regules como nuestro invitado. Sergio trabaja como coordinador. Vamos a cambiarlo así. A ver si mejor. Voy a pensar que es una ballena. Sergio es coordinador científico de la revista Cómo Ve, que es la revista de divulgación de la UNAM. Y bueno, está en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Ha impartido muchos cursos, conferencias a nivel nacional como internacional. Le gusta mucho escribir a Sergio. Sergio tiene blogs, tiene varios libros. El último que publicó es La mamá de Kepler, que primero se había publicado en Colombia y después en nuestro país. Ahora Sergio está con nosotros impartiendo un taller de divulgación escrita dentro del diplomado de comunicación pública de la ciencia. Y bueno, hay otro detalle curioso de Sergio de Regules. Quisiera invitar a Víctor, si nos quiere comentar algo. Víctor Carrasco es un compañero que también inició la organización del Café Científico hace 7 años. Y bueno, así con este estilo para que nos cuente. Ahora sí que con un estilo cervecero. Ya está. En alguna ocasión, algún amigo me dijo, suéltalo de tu ronco pecho. Así es que vamos a decirlo así. Hace unos años nos visitó un amigo llamado Sergio de Regules, que no es nada más un amigo del Café Científico, quiero hacerles la aclaración. Él es el padrino del Café Científico. La primera plática en nos la dio con un éxito fabuloso. Todos los que estuvimos presentes la recordamos, fue Viajes en el Tiempo. Estuvo genial, vino gente de todos lados. Y así es que quiero recordar nada más esa parte de esa manera. Señor padrino, bienvenido otra vez aquí a esta su casa, La Paz, Baja California. Le agradecemos que vuelva otra vez con sus aplausos. Por supuesto que me da mucho gusto estar aquí otra vez, porque no solo soy el padrino de la primera vez del Café, sino que ya había venido en otra ocasión y volveré todas las veces que Cruz del Carmen quiera invitarme hasta que me soporte. Y les agradezco a todos ustedes que estén aquí. En efecto, pues, estamos aquí cheleando y tomando café, siéntanse en la completa libertad de opinar, disentir. Si traen tomates, aviéntenlos si ven la ocasión o la necesidad. Si no, quieren, aceptan todo tipo de intervenciones cuando quieran. Yo sé que además aquí hay muchos especialistas científicos. Si meto la pata me dicen, qué barbaridad, porque yo sí soy especialista, pero en divulgación de la ciencia, que también es una especialidad muy complicada, como estamos platicando en el diplomado que estamos dando. Aunque soy físico de formación. Y sin más, pasemos al asunto que nos trae aquí. Hay a 1500 kilómetros de Moscú, hacia el este, a unos pasos de la frontera creo que es con Kazajistán, hay una ciudad siberiana que se llama Chelyabinsk. Y esa ciudad se hizo famosa el 13 de febrero del año pasado. Y les quiero contar por qué se hizo famosa la ciudad de Chelyabinsk, de la que nadie había oído hablar jamás en la vida. Pero primero les voy a contar de mis paseos por Chelyabinsk
vía Google Maps y vía YouTube. Bueno, Chelyabinsk, ahora lo sé, es una ciudad como de 1 millón de habitantes. En la época soviética fue una ciudad donde se estaban desarrollando y construyendo armas nucleares. Entonces era una ciudad rodeada de seguridad y de secreto, ¿no? Los soviéticos, como ustedes saben, eran maniáticos de la vigilancia y eran maniáticos de guardar los secretos y que no se supiera qué estaban haciendo. Estarían atacados hoy que existe Google Maps y puede uno meterse a su ciudad como quiera, ¿no saben? Estoy paseando por las calles, me metí a las tiendas, bueno, no tanto. Pero, entonces, hoy en día todavía queda como resabio o como eco de aquella época maniática de la vigilancia. Quedan en las calles de Chelyabinsk ojos que están observando lo que pasa en Chelyabinsk todos los días. Esas son las cámaras web, las hay en muchas ciudades. Pero hay una de Chelyabinsk muy particular que apunta como si lo hubiera orientado un artista, apunta hacia una plaza que ahora sé que se llama la Plaza de la Revolución, quiere decir que quedan recuerdos de la época de la Unión Soviética. Hay una Plaza de la Revolución con una estatua de Lenin frente a una explanada y enfrente pasa una avenida que es la avenida Lenin. Y en la cámara web es un cuadro muy bonito, parece casi una composición clásica en forma de triángulo, como La Última Cena de Da Vinci, o como tantos cuadros famosos en los que se utiliza una composición piramidal, en la que la figura de interés está en el ápice y las figuras secundarias forman una base cada vez más amplia alrededor del cuadro, y eso da unas proporciones muy armoniosas a los cuadros. Pues parece que un artista orientó la cámara de Chelyabinsk, porque se ve en primer plano y abajo, se ve el tráfico de la avenida Lenin. Ustedes lo pueden ver además en la cámara web, está disponible en internet, yo la tengo registrada en mi computadora y me he pasado horas mirando la plaza de Chelyabinsk y les quiero platicar por qué me he pasado horas. Lo malo es que la diferencia de horario con estas ciudades de 12 horas respecto a nosotros, es que Chelyabinsk es allá. Y entonces, claro, cuando son la 1 de la tarde, Chelyabinsk es la 1 de la mañana y entonces no se puede ver muy bien, no hay mucha acción, pero si agarra uno a los Chelyabinsk de la noche, puede verlos ahí pasearse. Ahora que lo estuve viendo en febrero todavía hace un frío de 2000 demonios en la ciudad y había esculturas de hielo en la explanada. Entonces, después de la avenida Lenin viene este parque con la estatua de Lenin y después hay una avenida que remata en un edificio que está iluminado con reflectores verdes. Ahora sé que es el Teatro Nahum Orlov y que es sede de la Academia de Drama de la ciudad de Chelyabinsk. Y ahí está Ciocito observando la plaza todos los días sin moverse, como si estuviera desde la perspectiva de la eternidad viendo qué pasa en esa plaza. Y en efecto, si uno la ve, pues la verdad es que fuera de los coches, hay como 3 órdenes de paso del tiempo en la imagen que se ve en la cámara de Chelyabinsk. Uno es el orden o el registro humano de las cosas. Pasan coches, pasan trolebuses, camiones, taxis, y la gente se está moviendo a toda velocidad. Y después podríamos decir que está el orden de tiempo de los eventos naturales, porque conforme va pasando el día, uno ve unos faroles que están así, que bordean, que flanquean la avenida Lenin a lo largo de la explanada del parque, y uno ve que poco a poco el sol va transitando y va haciendo que las sombras que en la mañana apuntan hacia la izquierda, en la tarde apunten al revés hacia la derecha, en la tarde apunten hacia la izquierda, y se vayan moviendo como todas las sombras muy lenta, casi geológicamente. Pasa el tiempo muy despacio, pero pasa. Y finalmente está el tercer orden, que es el de la cámara, que yo digo que es el orden del tiempo de la eternidad. No sé si la cámara va a estar ahí eternamente, pero ella está ahí y pasan los meses y pasan los días, quizás los años, y la posición de la cámara no se mueve. Y a mí me dio curiosidad ver dónde estaba emplazada esa cámara, y entonces me fui a Google Maps, encontré la Plaza de la Revolución, bajé con Street View, y en lugar de mirar hacia la Plaza de la Revolución, volteé hacia el otro lado y vi un edificio gigantesco. Parece una fortaleza, un edificio que ocupa toda la manzana, unos 200 metros de edificio, alto de 10 o 15 pisos, pero como es tan ancho se ve chaparro. Y abajo tiene tiendas, tiene una tienda de Adidas, tiene un restaurante de comida rápida, de sándwiches, creo que es, ¿cómo se llama? Subway, una cosa así. Y arriba se ven departamentos, y si uno busca
encuentra que ahí se rentan departamentos, es el 54 de la avenida Lenin, este edificio. Y entonces me puse a buscar todavía más y poniendo la dirección me apareció una foto de este edificio, pero en los años 60, cuando era la Unión Soviética. Y ahí se ve el mismo edificio, pero coronado por un letrero en ruso, que si uno lo agarra y lo pasa a Google Translate, y a Google, gracias Google por todos los paseos, dice en ruso dice así algo como Slava Komunisticheskoi Party Sovietskogo Soyuza. Y por lo visto eso quiere decir glorioso Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces ese edificio fue alguna vez la sede del partido en la poderosa ciudad de Chelyabinsk. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, me interesa mucho el asunto de que haya ahí una cámara, porque el 15 de febrero de 2013, este ojo que estaba mirando ahí con la mirada de la eternidad, de pronto captó un momento en el que se trastocaron estas escalas de tiempo que yo les decía. Porque de pronto se ve que los edificios, en el gris de la mañana aparece un crescendo luminoso. Los edificios de pronto parece que flotan sobre un lago de tinta negra, pero móvil. Y las sombras empiezan a mover a toda velocidad, como si el sol de pronto le hubiera entrado prisa por llegar al atardecer. Las sombras de los faroles de pronto hacen un movimiento instantáneo en unos cuantos segundos, todo su movimiento diario de la derecha hacia la izquierda, todo se ilumina, la cámara se saca de onda, no trata de ajustar la luz, no puede, estas cámaras se ajustan automáticamente, no baja el brillo, de pronto se queda ciega, parpadea la imagen de la cámara y por fin se estabiliza cuando vuelven las cosas a la normalidad. Pero ha pasado ahí algo espeluznante, se han trastocado las escalas de tiempo. De pronto lo geológico se empezó a comportar como si fuera una caricatura, a toda velocidad. Y eso siempre produce un poco una sensación de pavor, ¿no? Es como ver caer las torres gemelas, ¿no? Lo que no debería moverse de pronto se está moviendo y tiene una sensación de miedo primigenio uno al ver eso. No se ve qué es lo que pasó en la imagen de la cámara de 54 de la avenida Lenin, pero ese mismo día aparecieron montones y montones de videos de un acontecimiento muy claro. En uno de ellos se ve un video, una cámara montada en un coche que va filmando cómo pasa la carretera. Son las 9:20 de la mañana, es febrero, a estas latitudes que son 55 grados, eso quiere decir que apenas está amaneciendo. Entonces se ve apenas está iluminado el cielo, se ve un bosque de pinos, todo nevado alrededor, y va muy tranquilo el individuo, no se le ve, ¿no? Pero se ve la carretera, y de pronto en el cielo aparece un puntito de luz, que se empieza a hacer cada vez más grande, y de pronto hace una raya que atraviesa todo el cielo de lado a lado en el video de esta cámara, que estaba idealmente colocada, a pesar de que el coche va en movimiento, pasa un objeto brillante, que de pronto chisporrotea, cambia de brillo, se hace más delgado, sube y baja de brillo varias veces hasta que por fin, después de varios segundos, desaparece, como si se hubiera convertido en polvo. Entonces, ese día, y se oye nada más que se oye la voz del individuo que dice algo en ruso, como que grito, se emociona, así como en una película, nada más debe decir algo así como, vaya, vaya. Y en los otros videos se ven miles y miles de vistas del mismo acontecimiento. En unos pasa para acá, en otros pasa para allá, están en otro lado, en otros pasa por encima, otros lo ven así de frente, y aparecieron todos esos videos ahí del impacto de este meteorito bastante grande porque dura muchos segundos en YouTube. Entonces que vuelva a vivir YouTube, entonces de Google. Viva Google. No es anuncio, no me pagaron, pero debería. Ahora, y uno podría preguntarse, ¿y por qué hay tantos videos de un acontecimiento que normalmente, por ejemplo, cuando sucede en La Paz, como en mayo del año pasado, pues uno dice, oí algo, y un brillo, oí una explosión, pero nadie filmó el meteorito del año pasado en La Paz. Hay registros de la estación sismológica de por allá, pero nadie lo vio. ¿Por qué los rusos sí lo vieron? Y en particular, ¿por qué los rusos llevan cámaras en todos los coches? Porque resulta que los rusos llevan cámaras, todos los rusos llevan cámaras en sus coches que van filmando. Y uno dice, qué raro, ¿será que son muy compartidos? No, resulta que lo que son es muy desconfiados.
Y a lo que se debe que lleven cámaras es a no a un generalizado gusto por el cine, sino a una generalizada corrupción en todos los sectores de la sociedad. Y entonces, si uno investiga, se entera de que en Rusia, cuando había un accidente, la gente se bajaba del coche y les pagaba a la gente que estaba ahí para que dijeran que había sido el otro, ¿no? Que compraban testigos, y entonces llegaban al tribunal, y luego había gente que se les tiraba enfrente a los coches para que les pegara y después poder reclamar la suma del seguro. Las compañías de seguro empezaron a desconfiar de absolutamente todo el mundo, y en los tribunales los testimonios personales perdieron absolutamente todo valor. Las primas de los seguros aumentaron hasta el cielo, ya nadie sabía qué hacer, hasta que a alguien se le ocurrió la idea, bueno, pongamos cámaras en los coches, y así la cámara va grabando absolutamente todo lo que pase, y en caso de necesidad, aquí tengo un testimonio, porque ya no le creían a nadie en los tribunales. Qué bonito, ¿no? Te pregunto si no vamos para allá. Y entonces va a suceder una cosa muy peculiar. Por supuesto, las más de las veces no sucede nada y uno tiene un bonito video de su aburridísimo camino, pero ocasionalmente suceden cosas. Y por supuesto, siendo tanta gente, y cada uno de esos, cuando le sucede algo insólito, lo sube a YouTube, que ahora hay toda una clase de videos rusos en YouTube de sucesos extraordinarios, insólitos en las carreteras de Rusia. No los busquen porque es horrible. Bueno, hay unos que son chistosos, pero hay otros que son, yo no me he podido sacar de la mente ciertas imágenes que vi por estar investigando esto, que quisiera no haber visto. De accidentes horrorosos que no se pueden imaginar, incluso un avión, un Boeing 747 que se desploma sobre la carretera enfrente del coche. Bueno, cosas de ese estilo. Entonces hay todo un género de los videos rusos. Y claro, gracias a eso, el 15 de febrero del año pasado, teníamos emplazadas sin querer, no teníamos toda la humanidad, 80 millones de cámaras que filmaron este acontecimiento. Entonces lo que se hacía por morbo ese día resultó ser una bonanza para la ciencia. Al día siguiente, el 16 de febrero, día de mi cumpleaños, aunque no creo que tenga nada que ver, digo que no, creo que lo sepan en Rusia, no lo saben ni en mi casa. Entonces, al día siguiente apareció en el blog de un individuo que se llama Stephen Gens, que él es de Bélgica, pero vive en Suecia y es un tecnólogo, le gustan las computadoras y sobre todo le gustan los usos distintos que se le pueden dar a Google Earth y Google Maps, otra vez. Y le gusta sobre todo analizar las consecuencias geopolíticas de tener ahora un mapa súper detallado de absolutamente toda la superficie de la Tierra y accesible para todo el mundo con una conexión a Internet. Eso ha dado lugar a problemas muy interesantes, incluso ha puesto a dos países al borde del conflicto internacional. Cuando en Google Maps apareció un territorio en disputa, apareció atribuido al país que no era. Entonces, bueno, eso es lo que analiza Stephen Gens, pero cuando vio estos videos, dijo, pues voy a ver si no puedo yo agarrar, y a partir de la trayectoria del meteorito, sabiendo dónde está emplazada la cámara, yo puedo hacer una cosa muy interesante, que es, si yo sé dónde está la cámara y veo qué hizo el meteorito, por ejemplo, en la Plaza de la Revolución de Chelyabinsk, yo puedo ver los faroles y puedo ver cómo se movieron las sombras. Y si yo veo en qué momento aparece la sombra, pues yo puedo deducir la posición del meteorito, no solo en orientación, digamos en azimut, norte, sur, este y oeste, sino también en altura, porque tengo ahí la sombra hacia un triángulo rectángulo con el farol, y entonces yo puedo determinar dónde estaba el meteorito, o por lo menos en qué línea recta, a qué altitud estaba, a qué altitud angular estaba el meteorito en cada momento del video, porque yo puedo ir midiendo la sombra. Entonces hizo esto rapidísimo, midió varios puntos, ¿no? Hizo ciertas suposiciones. Número uno, el reloj de la cámara marca la hora de verdad, es mucho suponer, pero bueno, digamos, a lo mejor la cámara de vigilancia sí tiene la hora correcta. Y a partir de ahí empieza a hacer deducciones. Claro, un solo punto de vista no le sirve para hacer esta triangulación. Entonces va y toma otro video, busca entre los miles de videos que hay y encuentra otro donde se pueda ver
dónde está emplazada la cámara y que se vea claramente la trayectoria del meteorito. Entonces encuentra uno de un pueblo 170 kilómetros al norte de Chelyabinsk que se llama Kamensk-Uralsk, donde también hay un video donde pasa claramente el meteorito, mucho más bajo en el horizonte, estamos más al norte, entonces está más abajo, pero se ve muy claramente y al lado se ve además un edificio que es la capilla dedicada al héroe ruso Alexander Nevsky. Entonces, localizando todos estos puntos, Stephen Gens hace un cálculo para demostrar que con Google Earth se puede hacer astronomía y calcula una primera aproximación a la trayectoria por la que entró el meteorito a la Tierra y hace ciertas suposiciones. Él dice, bueno, estoy suponiendo un montón de cosas y además hay una salvedad, dice Stephen Gens en la entrada de su blog para ese día. Yo no soy científico, soy tecnólogo y me gusta hacer esto. Entonces voy a hacer un montón de suposiciones que a lo mejor no son ciertas. Número uno, que la velocidad del meteorito no cambió demasiado durante su paso por la atmósfera. Dice, supongo que no es estrictamente cierto, dice Stephen Gens, pero supongo también que la velocidad no debe cambiar muchísimo, que la atmósfera debe ser como una babita para este objeto que viene a varias decenas de kilómetros por segundo. Y entonces calcula una primera estimación de la trayectoria y la publica. Gracias a eso se enteran en una universidad de Medellín, Colombia, dos físicos que se llaman Ignacio Zuluaga y no me acuerdo quién, Ferrín, de que este individuo hizo esta triangulación y calculó más o menos por dónde venía el meteorito y dicen, pero nosotros que somos físicos podemos agarrar el método de Stephen Gens y mejorarlo haciendo los cálculos más precisos con todas las técnicas que sabemos los físicos, porque lo que nos gustaría saber es no solo por dónde entró ese pedúnculo, sino también de qué tamaño era y qué fue de los pedacitos, pero sobre todo de dónde venía. Es muy importante saber de dónde venía, porque de dónde vino ese, pueden venir más. Y entonces agarran el método de Gens, toman otra vez los videos y los analizan un poquito más seriamente con técnicas más desarrolladas que poseen los físicos. Y sale un artículo publicado al día siguiente en un depósito, en una base de datos que está en internet desde hace más de 20 años, que se llama archive.org, que usan sobre todo los físicos para poder publicar rápidamente artículos sin necesidad de esperar a que una revista especializada los someta a todo el proceso de revisión por pares y todas esas cosas. Da un poquito de miedo, ¿no? Porque en la ciencia, parte del chiste de una revista especializada es que lo que se publica ha pasado ya un montón de filtros de calidad y por lo menos uno en general puede confiar que es ciencia bien hecha y no tiene que estar diciendo sí, pero ¿quién escribió esto? Entonces lo que ocurre en archive.org es que uno puede poner lo que uno quiera, pero esto ha agilizado muchísimo la comunicación entre físicos, porque uno publica rápidamente ahí y los físicos dicen, bueno, no me voy a esperar a que lo pase una revista por su proceso de peer review o de revisión por pares. Si yo soy físico puedo ver más o menos si está bien hecho y decidir si uso esa información o no. Entonces suben Zuluaga y Ferrín su artículo a archive.org, se ponen en contacto con Stephen Gens y una semana después, por unos 3 semanas después de caer el meteorito, publican un artículo todavía más largo, ya en colaboración con Gens, que vive en Bélgica, de un cálculo mucho más preciso de la trayectoria que concluyen que es un pedazo de un asteroide que se debe haber desprendido de otro pedazo de otro asteroide que tiene una órbita muy parecida a la que ellos calculan en retrospectiva, que venía el pedúnculo este. Y también concluyen, a partir de los videos, cómo fue variando la velocidad del objeto conforme iba atravesando la atmósfera. Y calculan que entra alrededor de unos 14 o 15 kilómetros por segundo, y van calculando cómo con la altitud va reduciéndose la velocidad. Y luego checan si eso está conforme a los modelos que hace una computadora del ingreso de un objeto de estos en la atmósfera. Porque resulta que es una cosa bien complicada, que además genera una serie de fenómenos muy divertidos que les voy a platicar. Y además ya se sabe, porque pues esto es una cosa que ocurre más o menos comúnmente, el ingreso de meteoritos a la atmósfera, y sobre todo porque desde hace cerca de 30 o 40 años
se ha hecho conciencia que antes no se tenía de que estos impactos pueden llegar a ser muy peligrosos. ¿Qué tan peligrosos? Pues pueden, por ejemplo, causar vidrios rotos como en Chelyabinsk, pieles tostadas como en Chelyabinsk y zonas aledañas, pero también pueden causar la destrucción del 75% de todas las especies del planeta, porque eso ya ha pasado antes. Entonces, antes de pasar a ese capítulo, déjenme contarles brevemente qué se supone que pasa cuando ingresa un meteorito. Para empezar, para nosotros la atmósfera no es gran impedimento. Yo me pongo aquí y siento que la atmósfera o el aire me esté apachurrando ni nada. Uno puede caminar tranquilamente sin impedimentos aerodinámicos. Se empieza a notar mucho más la atmósfera cuando uno ve un coche a 100 o 120 kilómetros por hora y saca la mano, ¿no? De niño, ¿quién no ha hecho eso? Poner la mano y hacer experimentos aerodinámicos subiendo la imagen de la mano así. Es muy divertido y ahí se siente mucho más la presencia de la atmósfera. Cuando uno sube la velocidad a 800 kilómetros por hora, entonces esa misma atmósfera que para nosotros es, otra vez no es nada, es inmaterial casi, es capaz de sustentar en el aire un avión de 400 toneladas de peso. Entonces ahora imagínense cómo verá la atmósfera un objeto que se mueve a 50.000 o 60.000 kilómetros por hora. O sea, 50 o 60 veces más rápido que un avión. Pues para eso la atmósfera es como tirarse de panzazo en una alberca, ¿no? Para un objeto que viene así. Entonces, claro, cuando un objeto así se impacta en la atmósfera, lo que hace es que hace un boquete en el aire se aparta violentamente, deja un hueco, este objeto detrás de él, incluso deja un hueco en el que no hay aire durante unos cuantos segundos. El aire enfrente se empieza a comprimir tremendamente y ustedes saben que cuando los gases se comprimen, se calientan, y esta es una compresión pavorosa y muy violenta. Entonces los gases que vienen enfrente del objeto se empiezan a calentar a temperaturas tremendas y empiezan a hacer fundirse el material del que está hecho este objeto y lo hacen hervir. Y entonces las grietas añejas que podría traer ese pedrusco de encuentros antiguos con otras rocas en el espacio, o incluso del momento que se desprendió del cuerpo del que provenía, hacen que se parta este objeto en varios pedazos. Entonces, una vez que pasa el meteorito de Chelyabinsk, por ejemplo, hay gente que luego sale con sus cámaras de video, con sus teléfonos celulares y empiezan a filmar. Y entonces se ve la trayectoria todavía de humo, la estela de humo y vapores que ha dejado el meteorito en el cielo gigantesca. Ya está la gente muy contenta mirando y al cabo de 2 o 3 minutos, según el lugar donde se tomó el video, de pronto se ve una tremenda explosión que hace que a la gente se le caiga la cama y empiecen algunos a gritar, algunos a reírse, pero se sacude, entonces simbra la tierra con la explosión. Y al rato se oyen otras cuantas explosiones más como cañonazos lejanos. Y al parecer son explosiones que tienen que ver, número uno, con el aire cuando se vuelve a juntar detrás del objeto cuando vuelve a llenar el boquete que dejó el objeto y también los momentos en que se va partiendo por efecto de esta violencia que de pronto después de miles de millones de años de solitaria errancia por el espacio, se encuentra como un planeta en su camino. Entonces cuando se parte en pedazos, también produce ondas de choque, ondas sonoras que se oyen como cañonazos. Y en Chelyabinsk, que estaba muy cerca del paso del objeto, tronaron ventanas, se cayó el techo de una fábrica de zinc, se rompieron muchas ventanas, hubo muchos heridos por los vidrios rotos. Y al principio la gente dijo, mira, deben haber caído pedazos de meteorito, ¿no? Porque pegaron en las ventanas. No, no era esto, eran simplemente las ondas sonoras que eran tan intensas que hicieron romperse vidrios. Entonces pueden ver ustedes muchos videos en los que después del paso del meteorito se ve que se rompen todas las ventanas y que bajan los techos, gente que está asomada para ver qué pasó, sale disparada hacia atrás por el impacto de la onda sonora, es muy potente. Y se calcula, también con cálculos parecidos a los que hicieron James y Fermín Zuluaga después en colaboración con él, se calcula que este objeto debe haber tenido unos 20 metros de diámetro. Se sabe también que cayó en un lago, en el lago Chebarkula, 70 kilómetros al oeste de Chelyabinsk, y en octubre del año pasado, o sea, 6, 7, 8 meses después de que cayera, se recuperó una pieza de unos 600 kilos, no, de unos 400 kilos de meteorito, pero el original debe haber pesado varios miles, muchos miles de toneladas.
este era un objeto chiquito. Los hay mucho más grandes. Es más, ya había caído uno igual, no terriblemente lejos de Chelyabinsk, en una zona de Siberia que se llama Tunguska. Y la gente todavía, digo, ya no había nadie que se acordara de haberlo vivido, pero es una historia muy famosa. El 30 de junio de 1908, en una región remota de Siberia, donde había pastores de renos y unas cuantas cabañitas de gente que vivía por ahí, de pronto también se iluminó todo el cielo. Se hizo muy brillante el cielo, la gente después le preguntaron, y yo de pronto vi una luz y la ropa se me empezó a quemar. Otra mujer que dice, estaba mi marido, de repente salió disparado para atrás y vio una luz muy brillante y se oyó una detonación espantosa. Al día siguiente esto afectó estaciones sismográficas en toda Europa unas horas después, y al día siguiente y a partir de ahí durante varias semanas en Europa se presenciaron unos atardeceres hermosísimos, porque había partículas de polvo en la atmósfera que estaban dispersando la luz de otra manera y hacían que solo pasara el rojo de los atardeceres y se absorbieran los azules con el polvo. Entonces eran atardeceres rojos muy intensos y fue muy bonito para todo el mundo. Y claro, como no había Google en ese entonces, pobrecitos, no se enteraron tan rápido, pero poco a poco empezó a cundir, a diseminarse como el aroma de una flor nocturna la noticia de que algo había pasado en las profundidades de Siberia en 1908. Se las arreglaron para mandar a alguien ahí más de 10 años después. Ya saben que los rusos por esa época andaban algo atareados. En 1917 tuvieron una pequeña revolución. Para 1920 y tantos, por fin alguien dijo, pues ¿por qué no vamos a ver qué rayos pasó en Siberia? Y decían, debe haber sido un meteorito o algo así. Y llegó una expedición de un científico que se llamaba Leonid Kulik. Pueden ustedes ver los videos, están en YouTube, no los subió Kulik, pero alguien posteriormente los ha subido, y ven ustedes la expedición de Kulik remando por el río, no me acuerdo qué, está ahí en la región de Tunguska. Y entonces llegan a una desolación muy extraña. Se encuentran en una región de muchos, quizás cientos o miles de kilómetros cuadrados, no tal vez no miles, pero muchísimos kilómetros cuadrados, donde los árboles están todos tendidos en el piso como palillos chinos que uno suelte, que se caen así, pero todos en una dirección radial a partir de cierto centro. Ahora, no forman, si uno los ve, incluso se pueden ver con Google Earth. La región todavía queda la cicatriz y se alcanza a ver como una forma de mariposa, la desolación de Tunguska. Y Kulik y sus coexpedicionarios encontraron los árboles así, tendidos en direcciones más o menos radiales en esta zona de muchos cientos de kilómetros cuadrados. Y entonces dijeron, muy bien, esto fue un impacto particularmente fuerte, no como otros que vemos, ¿no? Hemos recuperado un montón de piedritas y piedrotas que caen del cielo, todo el mundo lo sabe. Este debe haber sido más fuertecito, se dicen los científicos. Vamos a buscar el cráter, y buscan, cráter por ningún lado, por ninguna parte está el cráter. Pedazos de meteoritos, nada. Bueno, muy bien, cuando cae un meteorito del cielo caen también unas esferuitas de metal, porque se funde en la atmósfera, y como ven caída libre, pues a la hora de que se solidifica como esferitas, y caen un montón de esferitas chiquititas al piso. Entonces, si uno encuentra esferitas metálicas en el piso, es indicio de un impacto en el pasado. Y otros signos de impacto, por ejemplo, en las rocas que están directamente en la zona impactada, se producen formas de las rocas que solo se pueden producir, las presiones pavorosas que solo se explican con impactos. Nada de eso en Tunguska. Entrevistaron a la gente y la gente dijo esas cosas. Y entonces, al final de cuentas, dijeron, bueno, algo pasó aquí, pero quién sabe qué fue. Pasaron los años, y para 1979, cuando yo leí un libro muy bonito que había en casa de unos tíos míos en Cuernavaca, que se llamaba Civilizaciones Extraterrestres, hablaba del acontecimiento de Tunguska. Yo me enteré por ese libro, era increíble, y cada vez que iba a esa casa volvía a agarrar ese libro y leía. Y entonces contaba lo del acontecimiento de Tunguska, y después llegaba a una conclusión el libro. Decía, posiblemente lo que sucedió es una nave extraterrestre que perdió el control
que venía impulsada por reactores nucleares y que explotó en el cielo, no llegó a impactarse, sino que explotó en el cielo y produjo, ahora ya sabemos porque hemos visto y hemos calculado con modelos qué sucedería si explota una bomba nuclear en el aire, y vemos que se produciría exactamente ese patrón de mariposa y otras cosas parecidas. Entonces ellos concluyen que una nave extraterrestre cayó ahí. ¿Qué responden los científicos cuando oyen esa hipótesis? Responden porque hay otras cosas que también pueden caer del cielo y que no dejan entrar. Por ejemplo, los cometas, que están hechos ya no de rocas y de metales, salud cruz, sino de hielos y cosas mucho menos compactas, que además se funden y que de todas maneras pueden producir estas explosiones de energía pavorosas. Entonces la conclusión que goza de más consenso, digamos, que en la ciencia el consenso es todo, es que debe haber sido un cometa y no un objeto, una roca. Alguien puede decir, pero ¿cómo van a chocar cometas con la Tierra? ¿Qué tal jugada? Bueno, adelantemos el reloj a 1994, cuando un astrónomo aficionado llamado David Levy y dos astrónomos profesionales apellidados Shoemaker, una pareja, encuentran cerca de Júpiter unos puntitos de luz y, esperándose varios días para ver cómo se mueven, calculan su trayectoria y se dan cuenta de que van en una órbita muy parecida, debe ser un mismo objeto que se fue partido por efecto de las fuerzas de marea de Júpiter. Detalles después, no se preocupen. Es un objeto capturado por Júpiter y que se partió debido a estar demasiado cerca de Júpiter. Y entonces echan el relojito del cálculo de la órbita para adelante y se dan cuenta de que en julio de 1994 esos pedazos de cometa van a estrellarse contra la atmósfera de Júpiter. Por suerte, bueno, lo malo es que se van a estrellar del lado de atrás de Júpiter. ¿Cómo los vemos desde aquí? Bueno, por suerte para entonces teníamos naves que estaban viendo a Júpiter desde atrás. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, porque en 1977 habían salido dos naves llamadas Voyager 1 y 2, que habían pasado por Júpiter, por Saturno, y otra había seguido hasta Urano y Neptuno, y seguía mandando datos y podía seguir viendo, y todavía se la podía orientar y podía mandar fotos. La Voyager 2, por cierto, sigue funcionando perfectamente bien y sigue mandando datos y ha dado mucho de qué hablar en los últimos 4 o 5 años, pero eso es otra historia, me parece que sí. Dos Voyagers. Pero entonces estaba el Voyager 2 detrás y dijeron, bueno, pues desde la Tierra vamos a ver poco, a menos que estos impactos de cometa levanten una columna de material de Júpiter suficientemente alta para que alcance a verse detrás del horizonte jupiteriano. Entonces de aquí no íbamos a ver gran cosa, pero por suerte estaba el Voyager 2, entonces lo orientaron hacia Júpiter y el Voyager 2 pudo captar los impactos. Ahora, lo bonito es que la atmósfera de Júpiter gira muy rápido, incluso gira más rápido en el ecuador que en los polos. Entonces, unas horas después aparecieron todavía las marcas de este lado, ya las pudimos ver desde aquí, las marcas que dejaron, los boquetes que dejaron en la atmósfera de Júpiter, las perturbaciones que hicieron los impactos del cometa, que se llama Shoemaker-Levy. Y fue muy bonito porque, claro, si pega una cosa en Júpiter y levanta material del fondo de Júpiter, pues es como ir a darle una cucharada a Júpiter y probarla y ver qué tiene adentro, ¿no? Es como ir y meter una sonda en Júpiter, todo cortesía de la naturaleza. Entonces fue muy bonito, hicieron las investigaciones y salieron otros resultados. Pero el mensaje es, por supuesto, que los cometas se pueden impactar contra los planetas. Ahí está Shoemaker-Levy. Mientras tanto, había estado sucediendo un drama en otro frente muy divertido. Resulta que todo el mundo sabe desde hace mucho, creo que desde el siglo XIX, porque si hay un paleontólogo por aquí me podrá corregir, sabemos a partir de los fósiles que vemos que muchas especies aparecen y luego se extinguen, y sabemos también que de repente hay periodos, hay momentos en la historia de la vida en la Tierra en que desaparecen no una especie, sino muchas especies a la vez, en lo que para los geólogos es repentinamente, ¿no? Repentinamente para un geólogo quiere decir, en el transcurso de 5 millones de años se acabó. 5 millones de años.
Y en particular, hay una de estas extinciones que es la más reciente, que es una que ocurrió y que puso fin a lo que se conoce como el periodo Cretácico, y que, como se sabe, acabó con todos los dinosaurios, absolutamente todos los dinosaurios. ¿Cómo se sabe? Pues uno diría, pues se sabe porque hay fósiles de dinosaurios hasta el Cretácico, fin del Cretácico a las 5 de la tarde, y a partir de ahí ya no hay. Pero parece que no es tan fácil, porque es rarísimo que un organismo que se fosilice. Parece que es sumamente raro, y eso produce un efecto muy peculiar, y es que uno puede ir analizando los estratos en todo el mundo y analizando los fósiles y las antigüedades a partir de métodos de fechamiento por materiales radiactivos y cosas así, y entonces ir construyendo una historia de la vida. Pero no porque en cierto momento encuentre uno el último fósil de la especie humana, quiere decir que ese es el último espécimen y que ese es el momento en que se descubrió la especie. La especie pudo haber perdurado millones de años más quizá, o por lo menos cientos de miles más, y simplemente no hay otro fósil. Entonces no estamos seguros de en qué momento se extinguieron las especies, pero sí sabemos que en cierto periodo, hace 70, 60 millones de años, más o menos, todos los dinosaurios, y no solo ellos, sino el 75% de las especies del planeta, muchos bichos marinos, cantidad de plantas, muchos bichos de muchas otras especies, desaparecieron de la faz del planeta. ¿Pero por qué? Bueno, había muchas posibilidades. Había quien decía, pues es que empezó a hacer mucho frío. No aguantaron el frío. Bueno. Y se murieron. Pero pues es una opinión, ¿no? No había nada que dijera empezó a hacer mucho frío, no había ningún indicio paleoclimatológico, nada de eso. Otros decían, no, empezó a hacer mucho calor, o quizá hubo erupciones volcánicas. Y encontré el otro día un artículo de 1956 de un paleontólogo decía, pues miren, entre que sí y que no, y que si son peras y son manzanas, bueno, lo dije de otra manera, hay un montón de hipótesis, pero todas son opiniones. Pero yo creo que puede haber pasado otra cosa. La extinción el patrón que se ve en las especies que se extinguieron se explicaría muy bien si más bien hubo un periodo muy si es que tiene un falso contacto, voy a tratar de si me quedo. Bueno, un periodo muy breve de calor sumamente intenso. Entonces, eso, según este paleontólogo en 1958, también había acabado con los dinosaurios y todas las demás especies de la manera en que se observaba. Y dice, ¿qué pudo haber producido este periodo? Pues, por ejemplo, un impacto. Ya está perdido el artículo y nadie le hizo caso. Y seguíamos con el asunto de qué se murieron los dinosaurios. Había unos que decían, es que seguramente tenían una insuficiencia de la glándula pituitaria. Y uno dice, ¿todos? Es un poco raro, ¿no? Estaban mal diseñados. ¿Existe semejante cosa, una especie mal diseñada? ¿Tiene siquiera sentido considerar esto? Pues no sabe cómo opera la evolución, pues la idea de esta especie que no funciona bien es muy extraña. Entonces nadie lo sabía. Y en 1974 alguien observó una cosa muy bonita en unos estratos geológicos en Italia, justo en los estratos que correspondían al Cretácico, entre el Cretácico y lo que le seguía después, que se solía llamar el periodo terciario, pero desde hace unos pocos años, 3, 4, 5, ahora los geólogos les ha dado por llamarle el paleogeno, a los paleontólogos sobre todo. Entonces, antes era la transición entre el Cretácico y el terciario, hoy en día es la transición entre el Cretácico y el paleogeno. Vayan ustedes a ver por qué es el geofísico de cabecera, o el paleontólogo de confianza. Y entre esas dos capas se veía una transita de un material gris, muy distinto del resto de las rocas que se veían por ahí. Y si uno se iba a Dinamarca, entre las capas correspondientes al mismo periodo, otra vez aparecía esa transita de material gris, que
se veía muy oscuro. Y entonces fueron y tuvieron la curiosidad de irle a escarbar a la franquita esta gris, y la fueron a analizar y encontraron que tenía una composición muy rara, sobre todo porque tenía grandes cantidades de un metal que se llama iridio. Y se les hacía raro porque si uno agarra la tierra y ve el contenido de iridio, es muy escaso el sitio de la tierra. Esto es un material que tenía un pico gigantesco en la cantidad de iridio. Y dijeron, muy bien, en la tierra hay poco iridio, pero en los meteoritos, curiosamente, hay mucho iridio. Y en concentraciones muy parecidas a esto. Entonces, ahora es el problema. No, me voy a orientar. Acá, creo que aquí ya funciona bien. Quedé lejos de mi chela, pero el show debe continuar. Entonces fueron y le escarbaron y encuentran esta composición muy extraña. Y entonces empieza a surgir una hipótesis, o más sólidamente una hipótesis que antes solo se había mencionado por ahí. Y en 1979, dos científicos llamados Álvarez, Ruiz y Walter, uno físico y ya para entonces premio Nobel, y su hijo geólogo Walter, se reúnen con Frank Azaro y Helen Mitchell, que eran expertos en analizar la composición química de estas tierritas, y publican un artículo donde dicen, miren, se encuentra esta franjita de material lleno de iridio por todos lados en el mundo entre el Cretácico y el Terciario, y tiene iridio, y si uno compara con la composición de los meteoritos se parece mucho. Entonces hacen un hermoso artículo donde comparan todas estas cosas y concluyen, pues esto podría ser la señal de un tremendo impacto de un meteorito a finales del Cretácico, y eso podría ser lo que acabó con los dinosaurios. La hipótesis se recibió con cierto grado de entre indiferencia y sorna. Por lo visto a los paleontólogos y a los geólogos no les gustaba que el destino viniera del cielo. Si lo piensan es un poco feo, ¿no? Es como el viejo debate al que se enfrentó Darwin también, ¿no? En su época había gente que decía las transformaciones geológicas siempre son lentas, como la cámara de Chelyabinsk. Nunca sucede que una transformación geológica sea violenta y repentina y catastrófica. Y había otros que decían, no, al contrario, hay muchas señales de que las cosas ocurren de repente por catástrofes. Y era un debate que duró todo el siglo XIX y por lo visto sigue durando. Y Darwin cuando viajó por todo el mundo en el barco Beagle, él llevaba el libro de su amigo y mentor, Charles Lyell, que había escrito un libro de geología donde alegaba que todos los cambios en geología eran lentos, y en geología todo ocurría como en la burocracia, con parsimonia, con tranquilidad. Entonces Darwin iba se llamaban los gradualistas y los catastrofistas. Y Darwin era gradualista porque su maestro Charles Lyell era gradualista. Y entonces en Chile le tocó un terremoto de aquí te espero, y se dio cuenta de que no, que se ocurrían cambios violentos. Bueno, por lo visto seguían en lo mismo los geólogos para 1979, cuando Álvarez, Azaro y Mitchell proponen la hipótesis del impacto para la extinción de los dinosaurios. Todo el mundo dice, bueno, pues sí, pero no, porque ¿dónde está el cráter? Buena pregunta. Y los Álvarez tuvieron que reconocer, pues sí, excelente pregunta, ¿no? Si queremos estar seguros de esto, no nos basta una franjicia iridiada que esté por todo el mundo. Tendríamos que encontrar un cráter del tamaño y la antigüedad indicada. Tendría que ser de la antigüedad de 60 y tantos millones de años, y tendría que ser un cráter de estas dimensiones, ahora que hemos calculado con un montón de modelos y ecuaciones y observaciones, de qué tamaño se hace el agujero cuando pega una piedra de cierto otro tamaño. Eso ya más o menos se sabía. El problema es que no estaba el cráter. Ahora, uno en la Luna ve un montón de cráteres y en Marte ve un montón de cráteres, pero en la Tierra no ve tantos cráteres. Y cuando los ve son volcánicos y esos no cuentan para esto. Se sabe que, por ejemplo, si ustedes ven en Canadá, de repente hay unos lagos, los dos muy cerca, que son
casi perfectamente circulares, porque están llenos de islitas. Y uno dice, pues esos son como dos impactos de un objeto que venía partido en dos y pegó ahí en alguna época. En Arizona hay un agujero gigantesco que se llama Meteor Crater, o sea, cráter del meteorito, que se sabe que es de impacto, que tiene su historia también. Durante mucho tiempo en el siglo XIX hubo quien sostenía fanáticamente que era un cono volcánico. Se tardaba mucho en convencerse que el testigo había llegado del cielo en ese caso también. Entonces, ¿dónde estaba el cráter? Y en efecto no había cráter. Y así durante todos los años 80 la hipótesis del impacto empezó también a abrirse paso en secreto un poquito entre los académicos pertinentes, y uno decía, bueno, pues sigue siendo una opinión, ¿no? Y una hipótesis, porque no hay cráter. Bueno, así estaban las cosas, y en otro ámbito de la ciencia más práctica. En 1981, un avión solitario sobrevolaba la península de Yucatán. Era un avión de Pemex. Y ese avión de Pemex llevaba a bordo un aparatito que se llama un microgravímetro, que sirve para medir pequeñísimas diferencias en la atracción gravitacional de la Tierra y sirve para hacer como una radiografía del subsuelo, porque si yo tengo mi microgravímetro y voy caminando aquí, de repente aquí me dice, a lo mejor es que abajo hay una concentración de algo mucho más denso que el promedio del resto del terreno y que está jalando un poquito más fuerte de manera gravitacional, y eso lo detecta este maravilloso aparato. Y se usa, por supuesto, para hacer radiografías del subsuelo, y Pemex lo usa para buscar posibles yacimientos de petróleo. Entonces iba el avión peinando la península de Yucatán, y a bordo iba un señor que se llamaba el ingeniero Camargo, y otras personas, quiero suponer, tenía un piloto, y otras gentes. Pero iba el ingeniero Camargo ahí, y entonces cuando revisan sus datos y los analizan, le sale la radiografía esta, no sé exactamente cómo se analizan los datos de un microgravímetro, si alguien lo sabe después nos lo puede platicar, pero lo que observan es en el subsuelo, a entre 300 y 600 metros de profundidad, una estructura perfectamente circular de cerca de 200 kilómetros de diámetro y centrada casi exactamente en la ciudad de Mérida, bueno, al ladito, en un pueblo que se llama Chicxulub, centrado ahí, y una estructura circular. Perfecto, publicaron en donde publiquen los petroleros, deben tener sus revistas especializadas también, pero son otras revistas especializadas que no son las que usan los paleontólogos, que no son las que usan los geofísicos, ni los astrónomos. Entonces dijeron, bueno, aquí está esta estructura, tal vez sí haya petróleo, tal vez no, quién sabe. Y encontraron una cosa también muy bonita, y es que la distribución de los cenotes en esta región sigue arcos de círculo. Y esos arcos de círculo coinciden perfectamente con el borde de esta bonita estructura subterránea. Qué bonito, ¿no? Bueno, sí, pero ¿y qué? Esto es en 1981. Y mientras tanto, en otro lado discutían a gritos que si los dinosaurios sí, que si los dinosaurios no, y que si el impacto. Hasta que en 1991, en una reunión, quizá de la AAAS en Estados Unidos, donde hay muchos científicos de muchas disciplinas y también un montón de periodistas de ciencia, en cierta reunión donde se discutió este asunto y el asunto de, bueno, sí, pero ¿dónde está el cráter? Un periodista levantó la mano y dijo, oigan, ¿saben que ustedes sabían que en la península de Yucatán hay un cráter de este tamaño? Y entonces todo el mundo volvió y dijo, bueno, y se armó ahí, no sé exactamente cómo debe haber sido, pero imagínense cuando de repente dice, sí hay un cráter, y se sabe hace 10 años. Bueno, al final, cuando aparece el cráter, se revisa el artículo de Camargo, que escribió con otro geólogo que se apellida Pencil, me parece. Se dan cuenta que tiene las dimensiones correctas, se hacen los estudios, tiene la antigüedad correcta. Ahí está el cráter. Y entonces ahora sí, todo el mundo en tropel transborda de la opinión antigua de quién sabe por qué se extinguieron los dinosaurios a evidentemente fue un impacto, y la huella de ese impacto es el cráter de Chicxulub en Yucatán. Y desde entonces decimos que los dinosaurios se extinguieron debido a un impacto hace 65 millones de años. Estoy viendo porque esto no sabe las derivaciones. Voy a tomar nada más una o dos, para tampoco tenernos aquí 4 horas. Se supone que un cambio científico de exposición es breve, pero aguanten 10 minutos más.
Entonces ahí está el cráter este. Mientras tanto, otros paleontólogos habían estado, que se llaman Sepkoski y no me acuerdo quién, de repente dijeron, bueno, vamos a ver las extinciones, ¿no? Digamos, la tasa de extinción de especies a lo largo de la historia de la vida en la Tierra, y encontraron una gráfica que hace tipo, muchas extinciones, no muchísimas, piquitos de repente en la tasa de extinción. Unos más grandes, otros que a lo mejor son ruido, uno nunca sabe, ¿no? Nunca es muy claro una gráfica que es ruido, y hay piquitos así. Y entonces empiezan a medir la distancia entre los piquitos y dicen, oye, pues, así mirado con buena voluntad, es más o menos el mismo periodo. O sea, esto parece un fenómeno periódico. Entonces publican un artículo donde dicen eso, dicen, las extinciones, las grandes extinciones ocurren periódicamente. Y entonces la gente dice, ay, no. Y se le llevan este artículo ni más ni menos que a Luis Álvarez, un amigo suyo astrónomo, y Luis Álvarez dice, ay, no, ¿qué les pasa a Sepkoski y su amigo? ¿Qué les pasa a Sepkoski et al? Y entonces dice, bueno, pues ¿por qué no? Aquí están los datos, ¿no? Dice, sí, pero ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el mecanismo otra vez, no? Los datos pueden decir una cosa, pero si no hay un mecanismo razonable, ¿por qué rayos iban a ser periódicas las extinciones, no? Sobre todo si una por lo menos se debe a un tremendo impacto, ¿de dónde va a salir que los impactos de meteoritos sean periódicos? Eso evidentemente ocurre al azar, no tiene por qué ocurrir periódicamente. Entonces acorrala a su amigo y le dice, ¿cuál es tu modelo? ¿Cuál es tu modelo? Y el otro insiste en que sí se puede, hasta que de repente, ante la presión de Luis Álvarez, que además es una persona muy grandota, debe dar miedo cuando uno lo presiona a Luis Álvarez. Y él decía, sí, pero ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo? Dice, a ver, ahí te da la idea. Está el sistema solar. Y sabemos, o sospechamos fuertemente desde los años 50, que muy lejos de los planetas hay una esfera de materiales de desecho que quedaron de la formación del sistema solar, que se puede calcular que si tienes un montón de polvo y nubes que se están juntando en planetitas y planetotas y una estrella en el centro, y sobre todo si hay un planetota como Júpiter por ahí, entonces ese planetota va a ir barriendo todo lo que lo rodea con su gravedad y va a ir lanzando todas las piedras para afuera, quitándolas del camino y como dándoles raquetazos, y los va a mandar muy lejos. Y al final deberías tener una nube esférica de piedras y pedruscos de distintos tamaños en una esfera alrededor del Sol, pero muy lejos, muchísimo más lejos que el último planeta. Y eso se llamaba la nube de Oort por el astrónomo holandés que calculó esto en los años 50. Y entonces dice el colega de Luis Álvarez, mira, está la nube de Oort, ¿no? Y sabemos que de ahí vienen los cometas. Eso ya más o menos está claro. Los cometas finalmente son rocas de la nube de Oort cuya trayectoria por alguna razón se altera y entonces acaban cayendo hacia el Sol, y algunos pasan cerca de Júpiter, les tuerce la órbita y los deja girando en órbitas más chiquitas alrededor del Sol, y esos son los cometas periódicos. Y cuando no son periódicos, pues es un pedrusco que pasó y no lo agarró Júpiter y se volvió a ir, quién sabe cuánto volverá. Entonces le dice, ¿qué tal si estaba la nube de Oort? ¿Y qué podría alterarla? Pues el paso de una estrella vecina por acá lejos podría darle una pequeña sacudidita a la nube de Oort con su atracción gravitacional. Pues sí, perfecto, pero eso no es periódico. Las estrellas pasan, pues son un poquito como el polvo ese que se ve flotar en los rayos de luz en una cálida y somnoliento atardecer cuando uno está viendo los polvitos que flotan en los rayos de luz. Eso tampoco es periódico. Y entonces dice el otro, sí, pero ¿qué tal si sin que lo sepamos nosotros, el Sol tiene una compañera? Las estrellas finalmente vienen siempre en 2 y en 3 y en 4. El Sol es rara por venir de una sola. Entonces a lo mejor el Sol, no lo sabíamos nosotros, pero tiene una compañera que gira a su alrededor y cada 26 millones de años, que era el periodo que calculaba Sepkoski et al., cada 26 millones de años pasa suficientemente cerca para darle una sacudidita a la nube de Oort y que la nube de Oort nos suelte una lluvia de pedruscos, y algunos de los cuales acaban por impactarse en la Tierra. Y eso explicaría por qué son periódicas las extinciones. Y entonces Luis Álvarez dice, ese es un modelo. Y entonces se inventan, hasta el nombre parece estrella hipotética.
y le ponen Némesis, porque Némesis era por lo visto una diosa que en tiempos de los griegos perseguía a los poderosos para acabar con ellos. Por eso alguien dice de su peor enemigo porque busca su destrucción, que es su Némesis. Entonces pusieron Némesis a la estrella. Y hubo intentos más o menos de encontrar Némesis, y la verdad es que nadie ha encontrado Némesis, hoy nadie cree en Némesis, pero fíjense qué bonito de dónde puede salir juntando distintas hipótesis, unas más seguras, otras menos, y como dice el colega de Álvarez, que no me acuerdo bien cómo se llama, en un bonito artículo donde platica esto, dice, miramos, qué cosa tan padre, miramos el suelo, miramos rocas y dedujimos una estrella. Bueno, esas cosas sí llegan. Ya hoy nadie cree en Némesis, pero es una derivación de esta historia muy interesante. Entonces ya estamos otra vez en que no solo si hay impactos, los impactos pueden ser muy fuertes, y los impactos incluso pueden extinguir el 75% de las especies en la Tierra. Ergo, no deberíamos de estar mirando al cielo a ver si no viene otra de esas cosas camino a nosotros. Estamos mirando y la respuesta es, pues más o menos. Porque cuando en los años 90, después de la hipótesis de los Álvarez, se confirma la presencia del cráter, ocurre el cometa Shoemaker-Levy, entonces los científicos empiezan a pedirle al Congreso de Estados Unidos, especialmente, dinero para poner programas de observación con telescopios automáticos que estén buscando pedruscos, las montones y montones de pedruscos desconocidos que debe haber por ahí, pero que pueden ser suficientemente grandes para causar daños de ese estilo. Y los científicos se las ven negras para tratar de explicarles a los políticos que este es un peligro real y que este es un peligro serio y que sí podríamos hacer algo. Y lo que hacen los políticos es reírse y decir, ay, estos científicos, pero qué estupidez, ¿cómo va a venir una piedra del cielo? Parece astrología eso, ¿no? Mira hasta el cielo, del cielo te cae el destino, no me vengan con cuentos. Y no había forma de convencer a los políticos. Y ya más o menos a lo largo de los años les han ido sacando un poquito de dinero. Y el resultado es que hoy, desde hace 20 años, un poquito más, en distintas partes del mundo hay programas de telescopios automáticos, ni siquiera necesitan que esté nadie mirando. Miran los telescopios, van peinando zonas distintas y van detectando si algo se mueve respecto al fondo de estrellas, y entonces lo clasifican. Y así hemos ido encontrando más y más pedruscos, Pero los esfuerzos, luego se les acaba el dinero y duran un cierto tiempo y se caen, y ahora hay un esfuerzo financiado privadamente, creo que incluso por Bill Gates o algo así había yo oído. Pero fíjense cómo sí es muy importante. Si viniera una piedra con nuestra dirección, con nuestro nombre y dirección escrito al ladito, lo que necesitamos es saberlo con tiempo. Porque si hoy nos dicen que dentro de 2 semanas o 3 semanas o un mes o un año viene un pedrusco cuya trayectoria va a coincidir con la de la Tierra, pues no hay nada que hacer. ¿Qué harían ustedes si de repente les dijeran con toda certeza el mundo se acaba en 2 semanas? Bueno, ese es un juego muy divertido para una fiesta cuando ya estén todos medio borrachos. Te los recomiendo, pruébenlo. ¿Qué haces? Si de repente tienes la certeza de que la vida en la Tierra se acaba en 2 semanas, que podría ser, ¿qué haría cada quien, no? ¿O qué cree que haría cada quien? Bueno, es un juego muy interesante. Pero por supuesto lo que hay que hacer es saberlo con tiempo, porque si lo sabemos con 20 años de anticipación, podemos o tratar de enviar algo para despillar esa roca, y hay varios planes para hacerlo, se han propuesto muchos métodos, desde pegarle una superficie reflejante muy grande para que la luz del sol, que ejerce una presión muy chiquitita pero muy constante, para que la presión de radiación del sol la vaya desviando y no nos pegue, sino que nos pase por el lalitito con desviarla un poco. Otra es ir y pegarle un huevito y que vaya empujando el huevito. El problema es que las piedras estas no van así, van dando tumbos, por supuesto. Entonces, ¿dónde le pegas el cohete, no? Porque el cohete va a estar así. Otra sugerencia era, pues vamos y le tronamos una bomba nuclear al asunto este, ¿no?
Y ahí pasaron cosas muy chistosas que les platicaba yo en la mañana en el libro. Y una de ellas es, y hubo gente que dijo no, porque está el tratado de no proliferación de armas nucleares en el espacio, y ese es inviolable, entonces no pueden poner sus porquerías. Y dices, oye, pero nos vamos a morir todos. Tu tratado de todas maneras va a dejar de valer en muy poco tiempo. Y no, había gente que se empeñaba que era un tratado internacional inviolable, y por supuesto sabemos, ese tratado tenía un contexto de la Guerra Fría, de dos países bestias que nos tenían a todos de rehenes, y claro que no queríamos que pusieran armas en el espacio para fregarnos a todos y fregarse uno al otro, pero si se trataba de salvar al mundo, pues por supuesto que ese tratado internacional pasa a la basura. Y, bueno, hay quien luego dijo, no, porque si rompes ese pedrusco en muchos pedacitos chiquitos, entonces puede suceder lo siguiente, que es lo que les pasó a los dinosaurios cuando Chicxulub, una de las muchas cosas que les pasaron, que es, pega el objeto, penetra varios cientos de metros en la Tierra, levanta una cantidad de material, miles y miles millones de toneladas de material, y los lanza a la atmósfera y los pone en órbita instantáneamente. Y al rato ese mismo material vuelve a regresar a la Tierra y reingresa como millones de meteoritos que de pronto empiezan a entrar a la atmósfera y se empiezan a quemar con la fricción de la atmósfera. Y eso calienta la atmósfera instantáneamente hasta 500 grados centígrados durante 45 minutos por lo menos. Entonces, claro, si rompemos el meteorito, a lo mejor la lluvia de meteoritos es peor, porque en lugar de pegar en una ciudad, por ejemplo, yo que sé, que caiga en qué ciudades cae mal. El Distrito Federal. No, vamos a decir Chelyabinsk. Total, ni los conocemos. Bueno, yo sí, ya los conozco, ya los he visto. Bueno, que caiga en Chelyabinsk, ¿no? Y que se frieguen los chelyabinskes, o que evacúen, que se vayan a otro lado, que hagan lo que les dé la gana, que se tomen medidas para mitigar los daños, que caiga el meteorito, en lugar de destruirlo y que entonces toda la atmósfera se caliente a 500 grados durante 45 minutos. Los vecinos fastidiamos todos. Súper democráticos. Los de Chelyabinsk creo que dirían, pues mira. Bueno, el caso es que volvamos a Zuluaga, Fermín y compañía, que dicen, muy bien, estábamos, ¿y por qué nadie vio el meteorito del 13 de febrero? Era un pedrusco que causó daños, no fueron podrían haber sido más terribles, y en lugar de en una región relativamente poco habitada, ocurre unos cuantos minutos después, cuando la Tierra ya giró y puso en la trayectoria del meteorito Europa del Este, los daños podrían haber sido mucho peores. Y si la piedra es un poquito más grande y alcanza a impactarse un pedazo muy grande, podría haber provocado daños espantosos. ¿Por qué nadie? Si se supone que estamos mirando. Y la respuesta de Zuluaga y Fermín y Jens, después de hacer el análisis de la trayectoria, dicen, bueno, es que durante varios días este meteorito en el espacio venía por una dirección muy cercana al lugar donde estaba el Sol. No hay forma de verlo. Con todos los programas que tenemos observando el cielo, ahí justo llegó por un flanco que tenemos descubierto. Entonces, este meteorito nos revela que tenemos, como el dragón del Hobbit, tenemos partes como el transbordador espacial, tenemos partes donde nos faltan escamas y por donde nos pueden agarrar un Hobbit maldito. Y entonces el trabajo de Zuluaga y Fermín y compañía deja de ser un ejercicio ocioso para calcular la trayectoria de un meteorito y se convierte en un asunto de seguridad mundial, porque revela que no estamos haciendo suficiente para protegernos de ese peligro muy verdadero y muy real como sabemos hoy. Hubo otros equipos internacionales que fueron a hacer más otros estudios, como por ejemplo entrevistar a toda la gente, medir con toda precisión los lugares, las sombras, la altura de los faroles de la Plaza de la Revolución para calcular bien la órbita del meteorito. Entonces a lo largo de los meses fueron saliendo varios artículos muy bonitos, todos están por acá. Aquí tengo muchos de esos. Aquí está, hay un montón. Son todos estudios muy bonitos, estudios sociológicos, de entrevistas con la gente de la región, de donde pueden deducir la energía y el tamaño del meteorito a partir de, tú oíste un ruido, tú no, tú sí, tú no, tú lo oíste fuerte, a ti se te rompieron las ventanas y a ti no, y de ahí deducen, hacen un mapa de los daños a partir de entrevistas. ¿Se fijan? Es un trabajo básicamente sociológico, pueden deducir características físicas del meteorito. Y son muy interesantes los trabajos, yo ya más o menos está entendido
qué fue, está clarísimo que puede volver a pasar, pero sobre todo está clarísimo que ahí tenemos un lado por el que nos estamos mirando y que el peligro no está del todo soslayado. Muchas gracias. Bueno, no me interrumpieron nada. No los dejé, no paré de hablar. Ahora me gustaría que contribuyan, nos digan cómo funciona el microgravímetro, por favor. Yo sé que hay un programa que vea que el sol, que hace que el sol, Sí, y ese no detectó no lo detectó. es que no está hecho para detectar meteoritos. Solo Preguntaba si el programa de la NASA Ojo, que observa con frecuencia al sol, no detectó este cuarto. Pues es que el problema es que se ve el sol. No, sí, claro, hay cosas mirando el sol, pero están mirando el sol, en muchas otras cosas de llamadas, y están viendo creo que incluso tiene un cronógrafo, que cada el sol se ve nada más la corona. Entonces no está buscando piedritas microscópicas de 20 metros, hasta de 100 metros, hasta de 2 kilómetros. No las puede ver, está viendo otra cosa. Sí, claro, sí hay cosas mirando al sol, pero no están hechas para detectar. ¿Alguna otra pregunta o comentario? A ver, quiero preguntarte si conoces del meteorito que cayó en Sinaloa de Maculirí, que está a la entrada del Centro de Ciencias, que mide unos 4 metros por 1,5 de diámetro. Pues eso no me lo sabía, pero también allá en el Palacio de Minería también está hay piedrotas, de hecho, mucho más grandes que lo que se recuperó de Chelyabinsk. Y sí, en efecto, si eso fue lo que alcanzó a caer, pues de qué tamaño habrá sido su objeto, ¿no? Ahora muchos han caído en desiertos y cosas así, ¿no? Pero quien los haya visto pues, sabe que son unos pedruscones del tamaño de un coche, de metal sólido y de roca. Pues no, de ese sinaloense no sabía. tengo una duda, a lo mejor es muchos, no solo mío, bueno, ¿cuál es la diferencia entre cometas, meteoritos? Dices, ¿cómo un cometa va a golpear la Tierra? Y yo en algún momento pensé que era lo mismo. No es motivo de este café. Buenísima pregunta. Tiene que ver con la composición y el origen de las cosas. Entonces, meteoritos son pedruscos que quedan pedazos de asteroides, que son a su vez pedruscos que han quedado otra vez, ¿no? Después de que tienes una cantidad de polvo y de piedras y se forma el sistema solar y al rato los planetas, sobre todo Júpiter, va barriendo y poniendo orden en todas las cosas y al final queda una configuración más o menos estable con los planetas y la nube de Oort ya lejísimos a 1 año luz y todas estas piedritas en órbita alrededor del Sol. Y además no van en órbitas bonitas y redonditas como nos las pintaban en la primaria, ¿no? Marte, asteroides, sino que en realidad hay muchos que se cruzan con la Tierra y eso descarría, es una ensalada de órbitas que entran muy cerca del Sol y se vuelven a alejar. Esos son los peligrosos. Y esos son restos de la formación del sistema solar que generalmente son rocosos o metálicos de composición. En cambio, los cometas son estas piedras que se fueron hasta allá, que son más bien hielos de distintas cosas, entiendo que no solamente de agua, sino de otras cosas. Un cometa es una bola mucho menos compacta, apenas pegada, ¿no? La agarrarías y se te desharían las manos, digamos, si pudieras, porque tienen el Halley, por ejemplo, de 10 kilómetros por 15, una cosa así, cuando fueron a verlo unas sondas en el 86, cuando pasó por acá. Pero son mucho menos compactas y la composición es más bien hielos con pedacitos de roca, y más bien hielo y polvo, ¿no? Hay quien dice que son bolas de hielo sucias, describen los cometas.
Ahora, al final, pues acaban haciendo lo mismo, no pasan por aquí, pueden interceptar la órbita del planeta y nos pueden pegar igual de duro. La diferencia es que un cometa seguramente se desintegraría en el ingreso este que es súper violento, que es lo que creen que pasó en Tunguska. Un cometa y explotó en el aire. Más o menos. Víctor. Hace algunos años me tocó ir a un congreso a Mérida, precisamente. Me llamó mucho la atención que mientras íbamos en el vuelo, se veían series de huecos muy redonditos, bien ordenados. Yo los vi en una línea. Le pregunté al aeromosca y a los que estaban ahí atendiéndonos en el vuelo y me dijeron que eran más o menos por donde estaban los, ¿cómo se llama? Los cenotes, que era la línea de los cenotes y que corrían a lo largo de los ríos. Yo no me quedé conforme con esa explicación y yo sí me fui con mi geólogo de cabecera, Enrique Navarro. Digo, oye, Enrique, le digo, ahora que sea venida me encontré esto, ¿qué explicación le da? ¿Qué tal tu información? Y me dijo eso que acabas de decir. Ahí cayó un meteorito. Y lo que estabas viendo en realidad era el halo, precisamente, del impacto del meteorito. Es el borde precisamente del cráter. Sí, según como usted dijo, que es más probable que si un meteorito viene y se estrella, no hace tanto por lo que no hace tanta destrucción, pero si va a ser así, pues va a ser que se va a pegar todo el mundo. Pero dependiendo de qué canal que sea y dependiendo de su trayectoria, si cae en el agua puede determinar varias inundaciones y todo lo demás, así que técnicamente no afectaría a una sola persona, solamente un lugar, sino afectaría a todo el mundo también. Buenísimo comentario, claro. Todos hacen destrucción, pero distintas y lo partes en pedacitos. Pero por supuesto que si cae un meteorito, de hecho el de Chicxulub debe haber caído en mares someros. Si cayera ahora, cae la mitad en tierra y la mitad en el mar. Pero en aquellos tiempos, por lo visto, eran también mares someros, y entonces se espera que, por ejemplo, por supuesto, el impacto produzca tsunamis espantosos. Y hay rastros de tsunamis en ciertas formaciones, creo que en Durango, y también a lo largo del Golfo de México, también en parte de Estados Unidos, se ven restos de tsunamis de la época. Entonces sí los causó, y por supuesto causaría la destrucción se propagaría. Ahora, el de Chicxulub, desde luego, fueron muchas cosas, fueron los tsunamis. Luego, el material que salió volando, que primero reingresó en la atmósfera y la calentó muchísimo durante un tiempo muy breve, con lo que pudiera haber calcinado montones de cosas, pues queda nada más lo que... Al parecer, si tú estabas 5 centímetros debajo de la Tierra enterradito, ya no te pasaba nada, porque la Tierra es muy buen aislante de térmico. Entonces, con que estuvieras enterrado, todas las raíces de las plantas no les pasó nada, los animalitos enterrados, todo lo que hubiera estado encima, por supuesto que pues quedó ahí achicharrado. Sí, de verdad, sí. Eso además produce, el calor ese produce incendios forestales tremendos. Y añádele el polvo todo ese que se distribuye por todo el mundo, entonces se calcula que debe haberse oscurecido la luz del sol por completo durante varios meses. Entonces, primero el calor espantoso de 500 grados durante un ratito, media hora, 45 minutos, y después la noche de 3 meses, con lo cual, por supuesto, se caen las cadenas tróficas, porque adiós fotosíntesis, y eso explicaría muy bien que se hayan extinguido tantas especies. Lo que ya no les dije es que, aún así, hay gente que todavía no está convencida, ¿no? Hay por ahí un grupo de disidencia de una vulcanóloga que se llama Gerda Müller. Ella et al, y sus et al, están convencidos de que más bien fue una serie de erupciones volcánicas que duraron como 1 millón de años, o 30.000 años, erupciones volcánicas de las cuales hay rastros. En la India hay una formación de lava que tiene 500 metros de espesor y 2 millones de kilómetros cuadrados de extensión, y eso se formó más o menos por la misma época. Los Gerda Müller
y sus allegados piensan que fueron los volcanes. Entonces, si hay una hipótesis todavía hay una duda razonable, no son locos, pero la gran mayoría de la gente está convencida del impacto, y hay quien dice, pues igual fueron las dos cosas. Buenísima pregunta. Pues no, ahí están. Bueno, excelente pregunta, porque sigue habiendo investigación sobre el cráter de Chicxulub. De hecho, la UNAM participa, creo que el Poli también, pero sobre todo en la UNAM participa en grupos internacionales de investigación que se dedican a sacar muestras cilíndricas, agarran barrenas y las meten hasta 300 metros, 600 metros de profundidad, y sacan muestras cilíndricas de material del cráter y lo analizan. Y hay un científico mexicano que, además de muy simpático, es muy buen científico y es el nuevo presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, el próximo nuevo presidente, que se llama Jaime Urrutia Fukugauchi. Y él tiene muchos artículos en los que participa él, por aquí tengo uno, él con 50 al, ¿no? Participa en las investigaciones acerca del material que se extrae del cráter, y entonces ahí ya te encuentras las esferulitas estas, que son pedazos del meteorito, te encuentras piedras comprimidas a un grado espantoso que solo se forman a presiones tremendas, que son, ¿cómo se llama eso? Metamorfismo de impacto. Y encuentran un montón de cosas, y de ahí han logrado deducir incluso el ángulo con el que debe haber impactado el meteorito. Son artículos muy bonitos, pero sí, claro, ahí quedaron cosas. Y por supuesto la capa de iridio que se encuentra entre el Cretácico y el Terciario, pues es material del meteorito, ni más ni menos, y está distribuido en todo el mundo. Pues se calcula que son varios miles de millones de toneladas, me parece, de material. ¿Cuánto se podrá? Sí, algo así. Suficiente material para llenar varios estadios de fútbol hasta arriba. Si agarras y calculas todo el material que debe haber del iridio del meteorito este. Y también se le calcula que deben haber sido no 20 metros como el Chelyabinsk, sino 10 kilómetros. De kilómetros de diámetro. Entonces sí, el material capita de material del meteorito. Una pregunta. Decimos que los cometas tienen fusión. Lo que vemos cuando se aproximan a la Tierra, la cola, es lo que va a colitar. Va a llegar cualquiera de los Sí, en efecto se evaporan los cometas y van dejando, cada paso por el sol los va erosionando y van dejando pedazos. De hecho, ¿han visto las lluvias de estrellas? ¿Alguien ha visto una lluvia de estrellas? Suerte tiene, porque no está en México. Yo sí he llegado a ver, no creo que no, pero es tan raro. Y las lluvias de estrellas son precisamente material de los cometas que pasan, que debido a una dinámica muy particular de la interacción entre el Sol y la Tierra y el polvo, se acaba acumulando el material que queda en la órbita, se acaba acumulando en puntos especiales de la órbita, y de ahí no se mueve. Entonces, cada vez que la Tierra vuelve a atravesar esa nube de polvito, es cuando tenemos lluvias de estrellas. Entonces, estos son restos de cometas que se han ido evaporando, y sí, los cometas tienen fecha de caducidad, se van desgastando con cada paso del Sol, pero siempre hay nuevos cometas. Hace, no sé si se acuerdan ustedes de los años 96 y 97, que tuvimos sendos cometas, uno en 96, sorpresivo, nuevo y desconocido, y otro en 97, los dos espectaculares, ¿no? Durante muchas semanas los teníamos ahí, ¿no? Yo me acuerdo de haber estado
la boda de una amiga iluminada por el cometa Hyakutake, ¿no? Toda la noche, y en un campamento también, y haber visto el cometa Hale-Bopp pasar de la ventana de la sala por la ventana de la cocina y a la ventana de la recámara en unas cuantas semanas. Entonces hay cometas nuevos también, porque la nube de Oort contiene miles de millones de pedruscos que son cometas potenciales. Pero sí, un día el Halley va a dejar de existir porque se va a un desgaste. ¿Sin micrófono? Pues es lo que les platicaba yo, ¿no? Que no hay nada, no hay planes ya establecidos para saber cómo responder cuando ha habido varios sustos, por cierto, a lo largo de los años. Ha habido varios sustos donde se encuentra una piedra nueva, se calcula la órbita, y si tú tienes unos cuantos, un pedacito de la órbita, tienes mucha incertidumbre. Necesitas un buen tramo de la órbita para irla precisando y cerrando y convertirla en una sola rayita en lugar de un tubo de órbitas posibles. Y ha sucedido que en los primeros días se calcula la órbita y se ve que le pega a la Tierra. Entonces hubo durante un tiempo la discusión de un asteroide que se encontró que en el 2029 le iba a pegar a la Tierra. Muy fuerte. Y ya después, cuando se calculó mejor, con más precisión la órbita, se vio que no, que nos pasaba rozando, pero que no nos pegaba. Y así ha habido cierto número de sustos a lo largo de los años. A lo mejor no, digo, sí se sabe y se dice, pero no se llega a hacer el escándalo que se podría hacer si sucede eso. Y no hay planes específicos, solo hay como ideas muy generales de cómo responderemos el día que suceda, pero siento que ahí sí ya nos estamos quedando atrás. Si mañana nos dicen ahí viene. Ahora, la idea es que si nos dicen ahí viene, ahí, porque este año podemos diseñar, podemos pensar en hacer algo bueno y ya. Máximo 2 días. ¿Cómo hacen para tapar? O sea, ¿qué hacen con eso? ¿O qué hacen para taparlo? Porque, o sea, pues no sé Pues no es que lo tapen, es que a nadie le interesa. Si nadie se murió, si no afectó el desempeño de la selección, si no lo comentó Laura Bozzo, si no produjo peligro inmediato de muerte espantosa y compartida, pues pasa y a nadie le importa. Dicen, hay un meteorito, esas cosas aquí, ¿a qué les interesa? ¿No? Good question. Pues, bueno, miren, hay esperanza, señoras y señores. Hoy ¿a qué hora es? A las 9. En National Geographic sale el tercer capítulo de la nueva serie Cosmos, donde Neil deGrasse Tyson nos explica cosas maravillosas de absolutamente toda la ciencia. Y si ustedes ven National Geographic de la semana, van a ver que Cosmos lo repiten más que las novelas. Entonces hoy pasa el tercer capítulo, pero toda la semana pasa varias veces al día el tercer capítulo. Hay esperanza. Pero bueno, mira, las televisoras son comercio y venden lo que producen, lo que se vende. Lo que quieren es ganar dinero, no quieren ni educarte, ni edificarte, ni hacerte bien, quieren sacarte tu lana. Entonces, lo que se consuma y lo que se venda más fácil es lo que ponen, y así es un negocio, ellos no tienen ninguna obligación de educar ni de hacer nada. En otros países hay televisoras, o sea, televisoras estatales, digo, aquí también las hay, pero nada que ver. En Estados Unidos está la PBS, la Public Broadcasting System, me parece, que es la televisión pública de Estados Unidos.
instituciones públicas son las que deberían tener la obligación de hacer estas cosas. Y por ejemplo, la televisión pública de Estados Unidos lo hace maravillosamente bien. Tiene una serie de ciencias que se llama la serie Nova, los puedes encontrar en YouTube. Y son programas sobre ciencia increíbles, mejores que la novela, hechos por la televisión pública de Estados Unidos. La radio pública de Estados Unidos también tiene programas increíbles sobre ciencia. Si quieren oír el programa de ciencia de radio más maravilloso de vivir, no se pierdan uno que se llama Radio Lab. Lo pueden oír en inglés y en locos, ¿no? Pero Televisa ni pero normalmente un sistema público de televisión y de radio es el que debería de promover la ciencia y la cultura y todo eso, porque la ciencia y la cultura constituyen cultura. La cultura en general no vende, y eso lo sabe todo el mundo y lo saben en Europa. Un amigo mío que vive en Finlandia y se dedicó en cierto tiempo a la promoción de la cultura en una dependencia de la Unión Europea, lo llevaron a hacer un curso de gestión de la cultura en Europa, y lo primero que les dijeron es: la cultura no vende, la cultura no es negocio. Entonces la cultura se tiene que promover, tiene que ser el Estado el que promueva la cultura. No lo va a promover ningún negociante porque no es negocio, no va a suceder. Entonces lo que hay que impulsar es sistemas públicos de televisión y de radio que cumplan su, como lo cumplen en otros países. Sí. ¿Micrófono? Radiación no, porque no queda. ¿Recuerdan que les conté que habíamos que tenían la hipótesis de que lo de Tunguska había sido una nave extraterrestre con motores nucleares? En ese caso hubiera habido radiación y no hay. Pero no, aquí no queda nada de eso, es una piedra. Y explota por calor. Y todo lo que hace es mecánico, es debido al impacto, al térmico, debido al impacto, a la fricción, a todas esas cosas. Entonces, quedan restos como radiación, como si quedarían si fuera una bomba, ¿no? Una bomba produciría efectos muy parecidos, la distribución de la destrucción, por ejemplo, sería muy parecida, pero además quedaría radiación, por supuesto, pero en nada que te caiga del espacio. Suerte, nada más nos faltaba. Así, por favor. Terminando la Segunda Guerra Mundial, Orson Welles, por medio de la radio, alarmó a todo el mundo en una novela radiada por el 10 casas de televisión. En cambio, todo el mundo creyó y se lo creyó porque su novela radiada, narrada, era de que venía un asteroide, no a estrellarse a la Tierra. Todo el mundo se lo creyó, por lo menos en Estados Unidos. Bueno, pues ahí está algo de novela con toda tu sabiduría. Qué bueno que lo recuerdas, es un episodio sensacional de la historia de la radio y tenemos la suerte de que lo pueden encontrar en internet por todos lados. Es una cosa más o menos conocida. En 1938 Orson Welles, que era un escritor y actor, tenía una compañía de teatro que hacía dramatizaciones radiofónicas que se llama el Mercury Theatre of the Air, ¿no? Por el aire de las ondas de radio. Y entonces ellos siempre presentaban dramatizaciones de Jane Austen y de Shakespeare, cosas así, en radio. Y ese día se les ocurrió, para Halloween, precisamente, se les ocurrió dramatizar la historia de la Guerra de los Mundos de no Orson, sino de H.G. Wells, que no era su pariente. Uno es Wells y otro es Welles. Pero se les ocurrió, fue como si fuera un noticiero. En lugar de decir
en lugar de poner actores a contestarse, lo que hicieron es armar la historia como si fuera un noticiero. Entonces, había un anuncio al principio que decía Mercury Theater on the Air presenta La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Y luego todo seguía como si fuera un noticiero en el que decían, estamos escuchando a la orquesta de Tony Ravello tocando en el hotel no sé qué de Nueva York, y se oía la musiquita un momento, ¿no? Y después decía, señoras y señores, con esas voces de los años 40 en Estados Unidos, señoras y señores, interrumpimos este programa para dar una noticia importante. En el Observatorio de Chicago, de no sé dónde, dicen que se han observado unas extrañas explosiones en el planeta Marte. Seguiremos informando. Y ahora volvamos con Tony Ravello y su orquesta de jazz en el hotel, no sé qué. Seguir una musiquita. Entonces, si uno se había perdido el anuncio del principio, que empezaba el programa de Mercury Theater, entraba eso y decía, ¿qué? Explosiones en Marte, ¿qué onda? Y al poquito tiempo decían, tenemos más informes sobre las explosiones de Marte. Se ha visto que salieron unos objetos extraños de Marte y que vienen en dirección a la Tierra, algo así. Seguía la música. Vamos a mandar un reportero. Ah, ya está nuestro reportero con el astrónomo del observatorio. Díganos, doctor, ¿qué opina usted de esto? Pues mire, no sé qué pensar, qué podría ser. Pensamos que tal vez son explosiones de metano, pero no sabemos. Y así lo iban armando. Claro, esto sucedía en 25 minutos, era absurdo, ¿no? Pero pues, si tú lo estabas escuchando, pues no te fijabas en el tiempo. Al ratito veían objetos en la atmósfera y un objeto extraño caía en Grover Mills, New Jersey. De repente, a los 25 minutos de haber salido de Marte, ¿no? Y todo esto mezclado con las entrevistas a la policía, entrevistas simuladas, actuadas todas, entrevistas al astrónomo. Luego se oían sirenas, iba el reportero a Grover Mills y describía la escena y decía, la escena es de caos, hay un cilindro metálico tirado en la tierra, hay patrullas por todos lados, la gente ha venido pero no se acerque, y de repente se oyen gritos. Se está abriendo una puerta, señoras y señores. Bueno, para hacerse el cuento largo. La primera media hora del programa fue así. Y la gente que acababan saliendo unos bichos marcianos, acababan saliendo marcianos del cilindro y empezaban a atacar a la gente con unos rayos de calor extraños. Y se oían los gritos. Y de hecho el reportero estaba, señoras y señores, esto es terrible, es espantoso. Y ya, ¡ah! Grito y silencio. Estática. O sea, es un programa de radio, pero magistral, para darle clases a los tarados productores de radio. Pero prendan el radio en este país, generalmente es patético. Pero es de llorar. Y en 1938, Orson Welles, después de dar una cátedra de radio excelente, y lo pueden ustedes oír en internet, busquen War of the Worlds Orson Welles, y les va a salir el MP3. Yo lo he oído 1000 veces desde hace 10 años en internet todo el tiempo. Y ya después pasaba ahora sí a la conversación de dos actores, así ya claramente dramatizado, ¿no? Pero en la primera parte, la gente que lo oyó, mucha gente pensó que era verdad y causó un pánico espantoso en todos Estados Unidos. Entonces, famosísimo el episodio de Halloween de 1938, cuando Orson Welles dramatizó la Guerra de los Mundos. Entonces, claro que hay formas de hacerlo, por supuesto, y eso sí que vendió. No sé si era una estación pública o no, supongo que no. Pero hay maneras de hacerlo, y si quieren oír una manera de hacerlo maravillosamente, los que puedan oír programas de radio en inglés, busquen en internet uno que se llama Radio Lab. Están todos los episodios desde el principio, se van a caer de espaldas. Si les gustó Cosmos de Neil deGrasse Tyson, esto lo supera con creces. Más comentarios, preguntas, dudas, disensiones. Alguien que quiera completar. Hay varios científicos por aquí que podrían contribuir al asunto de las extinciones. Hablen ahora. O nos corren para siempre. Por cierto, aquí está la noticia. Me dio el doctor Esteban Feld el favor de conseguirme la noticia del meteorito de La Paz de hace un año, pero en esta nota sale una foto y esto, señores, es el meteorito de Chelyabinsk. Hasta hay nieve alrededor, no sé cuántas veces hayan visto nieve.
Y aquí también, sí, claro, esta también es el meteorito de Chelyabinsk, que en una de las fotos más bonitas está el meteorito encima de un paisaje nevado sobre un lago con pinos. Esta es una foto de verdad, además, también del meteorito. Y yo me la robé de Google. Muchas gracias otra vez, son muy amables, me la pasan bien. Y a menos quisiéramos hacer un desayuno científico, mejor en lugar del café, porque creo que temas tenemos mucho. Quiero pues pedirle a Víctor que nos hace el favor de entregarle su reconocimiento. Como es costumbre, Café Científico La Paz otorga un reconocimiento a Sergio de Regules, no nada más un expositor, es el padrino del Café Científico, por haber presentado el tema Peligros, teoritos nos visitan. Firma la bióloga Cruz del Carmen Juárez Olvera, por cierto madre de este chamaco llamado Café Científico. Y bueno, como es costumbre, amigos de Café Científico, anunciamos el tema del siguiente mes, que es el mes de abril. Vamos a tener a los Tejedores de Fantasía. Tejedores de Fantasías es un grupo que coordina el maestro Ernesto Adams, que por motivos de trabajo se tuvo que retirar, y bueno, reúne a una serie de escritores de Sud California para presentar cuentos sudcalifornianos.